buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo, como cada tarde de sábado a las 2 de la tarde por aquí, por Cubovisión, el canal de todos, para hablar con sinceridad y sin secreto. Siempre con artistas, invitados de lujo, sobre todo hombres y mujeres de nuestros medios de comunicación. Hoy tendré la oportunidad de conversar con uno de los actores más populares de todos los tiempos de nuestra televisión, del cine y el teatro, además de ser también un cantautor, un artista todoterreno. La bienvenida a Entre tú y yo para Bárbaro Marín. Así que no se mueva. Pues sí, familia, las buenas tardes y la bienvenida a Bárbaro Marín y equipo, por favor, un aplauso. Muchísimas gracias. Qué gusto poder conversar contigo aquí, un poquito con sinceridad y sin secreto. Gracias, Alejandro. Oye, me estamos chocando mucho las entrevistas últimamente. Así ya nos estamos encontrando y qué bueno siempre conocer de tu carrera tan amplia, con tanto éxito y bueno, con tantas historias interesantes de vida y profesionales que contarnos. Quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy día? Me siento muy bien. Recientemente se estrenó la nueva novela cubana, Sábado de Gloria, en la cual estoy en el elenco y muy contento con la acogida que ha tenido con el público en sus primeros capítulos, porque está como que empezando, aunque no es una novela larga, es una novela bastante corta, tiene 60 capítulos, pero ha sido muy bien recibida por el público y estoy muy, muy feliz con eso. Qué bueno, me alegra mucho. Sabes que el público agradece mucho tu presencia. Eres un actor muy querido, un actor muy Gracias. carismático y talentoso. Y aprovecho, bueno, este programa para decírtelo. Sabes que Gracias. te quiero y te admiro muchísimo. Cuéntame un poco de esa niñez que has hablado en otras entrevistas, hemos conversado, pero siempre es muy interesante con esa historia de vida muy tan cerca de la música como has estado siempre, con una familia también lleno de artistas, de actores. Bueno, realmente la niñez la estoy pasando muy bien. Ahora Casi, que, casi te ponen la pañoleta. ahora que estoy en mi niñez. No, yo tuve una niñez de verdad muy bonita. Primero en la primaria, César Escalante, ahí en Miramar, donde nací y me crié. En el círculo infantil fue donde aparecieron las dotes artísticas mías. Bien temprano, ¿eh? Bien temprano, con 3 años. Incluso parece mentira, pero yo tengo una memoria especial. Yo recuerdo cosas de cuando yo tenía 3 años. Mucha gente me dice, pero ¿cómo es posible? Yo recuerdo hasta teléfonos de amiguitos míos de la primaria, que esos teléfonos, por ejemplo, cuando aquello no había internet, no había teléfono donde tú guardabas, como ahora los teléfonos celulares digitales. Sí, eran agendas. Y yo recuerdo, con la agenda, no, pero mi agenda siempre fue La memoria. la memoria. Y recuerdo que empecé ahí con 3 años. Yo era el cantante principal del coro del círculo. El círculo era el círculo Levantán, que está todavía en Marianao. Lo que ese círculo se quemó, no sé qué pasó con eso, y nunca más volvió a funcionar. Ahí está todavía, cerca del anfiteatro de Marianao, o sea, está detrás del anfiteatro. Y ahí mismo en ese anfiteatro fue donde empezaron mis dotes artísticas, porque yo era el cantante principal del coro que había en el circo. Y luego después lo dirigía, pero bueno, cantábamos. Y grabamos un single, recuerdo, en el Teatro Carlos Mar, con 2 canciones, no recuerdo si era Paquito de Papel y la otra, pero bueno, grabamos 2 canciones, donde era yo el cantante principal. Bueno, eso sí no tengo constancia de eso porque No todo eso había. desapareció, no tengo todavía. Pero bueno, ahí empecé. Luego en la Lenin, terminando la primaria, me fui a la Lenin, que era secundaria y pre juntos, ¿no? 6 años. Y ahí entonces pues empecé con un trío humorístico que teníamos ahí, que nos decían los cacas, con K, para aclarar. Y entonces con ese trío estaba también Luis Alberto García, ese afamado actor cubano que estuvo también con nosotros en la Escuela Vocacional Lenin, y ahí empezaron entonces el histrionismo por la actuación.
Ahí empecé a descubrir cosas en mí de actuación que no sabía. Lo llevaba adentro, pero no es que quisiera ser actor. Era que yo representaba, como se hacían antes en las clases de dramática. Por ejemplo, se hacían representaciones artísticas para representar, por ejemplo, la leyenda del Mío Cid. Y entonces, nada, hacíamos representaciones y yo siempre era el más dispuesto a hacer estas actuaciones. Y luego con los shows que teníamos con el grupo Los Cacas. Luego me pongo a ver que el que tocaba guitarra era el que tenía todas las niñas detrás de él. Y dije, espérate, yo era un flaquito todo hecho polvo. Y dije, no, espérate un momentico. Y empecé a mirar y a ver acordes. Y empecé a sacar, ya tú sabes, Hotel California, las cosas que había en aquel tiempo. Luego ya empecé a cantar canciones de Silvio, de Pablo, que estaban muy de moda en ese tiempo. Son esa obra que nunca va a pasar de moda. Y bueno, me fui acercando. Entonces ya las muchachitas empezaron a acercarse al flaquito todo desgarbado. Y por ahí empecé con la guitarra, hasta que salí de la Escuela Vocacional Lenin, cogí ingeniería, una carrera que yo no quería, pero para no separarme de mis mejores amigos, que éramos los Cacas, ese trío cómico, pedimos una carrera que casi nadie iba a pedir, que era ingeniería mecánica. Para asegurar que a los 13 Para asegurar que íbamos a estar juntos. Y al final, nada, terminé el primer año y lo dejé. Y luego entré en ese grupo de teatro Olga Alonso, que dirige Humberto Rodríguez, que todos conocen, por el que pasó por ahí, Malanga. Una institución realmente... Y ahí ya no paré. Después seguí el grupo de Eugenio Hernández Espinosa. ¿Y qué tiempo? No quiero aprovechar, hacerle un pequeño homenaje a ese gran Humberto. Va, por favor. Que ha descubierto generaciones de actores. Muchas generaciones que han pasado desde los mayores, como Corina Mestre, por ejemplo, que en gloria esté, Perú Gorría, Laura de la Uz, un servidor, Coralia, la mamá de Belisa, Chachi, la misma Belisa, que era una niñita de 6 años cuando trabajó con nosotros en Andoa. Le cambiaron el personaje, que era Estevita, y a ella le pusieron Paulita, una cosa de esa, para que pudiera hacerlo. ¿Y cómo recuerdas esa etapa? Muy lindo. Es la etapa más linda que yo he pasado en mi historia en la actuación. Mi primera etapa de aficionado es que, bueno, como el movimiento de aficionado, yo te digo que no hay. Porque cuando no hay dinero, cuando no se percibe un salario, es solamente la entrega y el amor que tú le pones, es más lindo. De verdad es más lindo. Ya luego ya nos hacemos profesionales porque todos queremos ganar dinero por eso. Porque es a lo que te vas a dedicar. Claro. Pero ya no es igual, no es igual. Nosotros cuando estábamos en el grupo de teatro de Humberto, ahí en la Casa de la Cultura de Centro Habana, Carlos III y Castillejo, que fue donde yo empecé, porque luego se trasladaron a Plaza, volvieron a Plaza. Ellos empezaron por Plaza, después fueron a Centro Habana y volvieron a Plaza. Yo recuerdo que yo llegaba ahí a las 7 de la noche y nos íbamos, eran las 12 de la noche y todavía estábamos ahí haciendo las cosas, los atrezos, las frutas, las canastas, todo para hacer una obra. Nos quedábamos nosotros, que no teníamos por qué hacerlo, y nos quedábamos sin cobrar nada. Cada cual venía gente de Quibicán. Venían a las 7 y después se tenían que ir a las 12 para Quibicán. O sea, es muy lindo ese sentimiento. Y tuviste ahí la oportunidad de interpretar clásicos del teatro Además, cubano, esa fue mi gran escuela. Teatro Universal. Mi gran escuela, porque yo no pasé LISA ni pasé la ENA, yo pasé la escuela de instructores de arte. O sea, la ENIT, como le decían. Pero esa fue mi gran academia, porque ahí dimos expresión corporal, voz y dicción, esgrima, acrobacia, dábamos todo. Y encima de eso, disculpa, hacíamos una función diaria. Lo mismo de teatro clásico español, que teatro clásico norteamericano, que teatro cubano. En fin, hacer hoy Hamlet, mañana Andoa, pasado María Antonia, después Yerma, después Romeo y Julieta. Esa fue la gran escuela. Además, por toda Cuba, porque era un grupo que giraba mucho todos los años. Íbamos con la brigada Raúl Gómez García. Los 26 de julio estábamos nosotros en las provincias que eran sede. Y entonces éramos el único grupo aficionado, todos eran profesionales, palmas y caña, el circo, artistas muy connotados. Y los únicos aficionados que iban todos los años éramos nosotros. Y era girando todo el tiempo, festival aquí, festival allá.
y con esa gama de personajes es la mejor escuela que yo he tenido. ¿Cómo entras a la televisión, al cine? A la ¿Dónde entras primero? televisión entré, a ver, yo entré al cine y a la televisión entré como extra. Y te voy a hacer una anécdota muy simpática con el cine sobre todo. Yo entré a la televisión en un programa que se llamaba Cosas de Muchachos. Dirigía Abel Ponce. Eso fue en los años 80 y pico. Yo estaba en el Oscar Alonso y había una actriz que estaba en ese programa, que estaba en el Oscar Alonso, que se llama Ivonne López Arenal. Ella es la prima de Jacqueline Arenal. Y me dijo, mira, vamos a grabar un programa. Los protagonistas eran Renecito de la Cruz, Edwin Fernández, hijo, Marlene Castel e Ivonne López Arenal. Y me dice, mira, hace falta unos muchachos para rellenar. Y yo, sí, dime, ¿dónde es? Es una fiesta que vamos a tener en ese programa. Y para allá fuimos. Ese fue el primer programa que yo hice, que fue de extra. Después hice una novela con Miguel Sanabria que se llamó Tren de Noviembre. Y ahí estaban Susana Pérez, Beatriz Valdés, Alexis Valdés, Jorge Perugorría. En fin, hice esa novela y cuando vi, bueno, esa gente, Enrique Almirante, padre, dije, bueno, imagínate, esa fue mi primera novela, pero fue un personaje muy cortico. Y luego sí tuve el gran personaje en mi carrera así de inicio, que fue Pasión y Prejuicio. Hice Narciso, donde la gente empezó a conocerme en la televisión. Pues una A novela, partir una de novela eso, que gustó muchísimo, una novela una de época. super novela para muchos es de las mejores novelas cubanas. Y yo hace poco la retransmitieron y la disfruté como el primer día. Yo nunca la había visto retransmitida, ¿no? Y la disfruté como si la estuviera grabando. Igual uno empieza a recordar y a ver cosas. Y ver de compañeros, cuando... amigos. Pero te propongo hacer una pequeña pausa Oye, ¿cómo no? y seguimos conversando de tu carrera. No se mueva, que esto es Entre tú y yo. Hola familia, muy buenas tardes y estamos en la sección Los que se inician. Y tengo el gusto de que me acompañe en la tarde de hoy un editor, camarógrafo y excelentísimo actor, en la magnitud de la palabra. Y estamos hablando de nuestro querido Diego Gessen, nuestro querido Dariel en Renacer. Qué placer tenerte aquí, dame un besito mi niño. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Para mí es un placer tenerte aquí y presentarte de esta manera. Todo lo que he dicho es verdad, y es que nuestro querido Diego, desde más temprana edad, en su pueblo natal de Huira, hacía todas estas especialidades. Cuéntanos un poquito de esto, de tu grupo allá en Huira de Melena, donde hacías cámara, donde editabas y actuabas. Bueno, todo empezó cuando mi mamá empezaba a llevar a mi hermana a Kikirito, que es el nombre del proyecto. Entonces mi mamá no tenía donde dejarme y me llevaba, y a mí me gustaba y me cogían como actor porque eran más chiquitos y no podía ser camarógrafo ni sonidista. Luego creciste. Sí. Y fui camarógrafo, editor y actor. Hoy que estás tan grande, ¿cuántos años ya tienes ya? 10. Oh, tienes 10 años y ya hace todas esas cosas. Diego o Dariel, te llegamos a querer muchísimo en la novela y quiero que me cuentes un poquito de esa experiencia, de cómo te fue, con qué edad la empezaste a grabar. Con 8 años. Con 8 años. ¿Cómo hacías con la escuela? Lo que hacía era ir a las grabaciones y después que me enviaran las clases por la tecnología y las copiaba. ¿Cuál fue el momento más hermoso para ti en la novela? Cuando estaba con los grandes actores que me daban grandes consejos, porque cuando empecé, la verdad es que no sabía nada de lo que me dijeron esos grandes actores, y para mí fue eso. ¿Y tu momento más triste, más difícil, porque tu personaje tenía complicaciones, los padres se estaban divorciando, y alguna escena que recuerdes como que te dio mucha tristeza? Para mí todas las escenas que me dieron tristeza fue las escenas de llorar. Fue las escenas que más llegaron a las personas. ¿Y te fue difícil llorar, por ejemplo? Bueno,
Sí, porque la verdad es que se repetían demasiadas las escenas y entonces cuando aparecía en la cámara había veces que no estaba llorando porque ya se me hacía demasiado difícil eh, volver a llorar en todas las escenas que se repetían. Yo te entiendo perfectamente de lo que estás hablando, chócala aquí, sí, esas cosas pasan, es tal cual lo acaba de decir nuestro querido Diego. Diego, ¿tienes algún otro proyecto? Sí, hasta ahora estoy haciendo radio y a ver, hice unos cortos hice durante la novela, hice un corto que está en edición, hice también un corto con mi hermana que se llama 5 cuentos al tiros. ¿Estabas como actor, como editor? No como actor. Ah, como actor. Entonces, ahora en la radio te podemos escuchar. Sí. ¿Qué emisora? ¿A qué hora? La hora no lo sé, Ok. pero se llama Radio Arte en sus 50 años. Entonces te podemos Que escuchar. se llama Cuentos de mi Isla Bella. Cuentos de mi Isla Bella. Ya saben. Entonces ahí estás dramatizando o estás como locutor. Locutor y dramatizador, las dos cosas. O sea, que venga, que viene grande este querido y hermoso y talentoso bebé. Ha sido un placer tenerte aquí y esto fue Entre tú. Y yo. Y ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Bárbara Marín, Huérfanas de la Obra Pía. Creo que debemos dedicarle unos minutos a esa novela clásica de nuestra televisión. Muy bonita. Una novela de época, una novela muy larga, una novela donde, bueno, compartieron grandísimos actores de nuestro país, además de ser dirigida por Rafael Cheito González, donde mi primera telenovela fue con él. Tuve la oportunidad de trabajar con ese gran director y gran ser humano. Tengo entendido que se grabó gran parte de los exteriores, sobre todo en Camagüey. En Camagüey. Y los estudios, si fue aquí en los estudios de Foxa. ¿Cómo te enfrentaste a un trabajo tan grande, a un personaje protagónico como el que tuviste? Era un personaje bien difícil por las características que tenía ese Julián. Me acuerdo todavía el nombre, era Julián, y era el novio de una de las huérfanas que era Maribel Reyes, y así Irene. Y fue muy lindo, sobre todo la empatía que tuve con Maribel. Hubo una química. A mí me gusta cuando trabajo con un actor o con una actriz que haya química. Si no la hay, yo la busco, yo trato de buscarla, busco los mecanismos para que exista ese tipo de trabajo de verdad, sí, como mancomunado, de verdad, bien entre los dos, bien hecho, pero que se vea que se respira lo que se pretende que salga en la televisión, ese amor que tenemos y esa amistad tan linda. Maribel, hicimos una amistad muy bonita, Maribel y yo. Y trabajar con Cheito, nunca había trabajado con Cheito. Cheito era una persona muy simpática. Cheito tenía un humor que a veces tú querías, oye, pero era un tipo y muy chévere. Sabía muy bien lo que quería. Iba al directo. En la actuación te explicaba poco y te explicaba de una manera que tú decías, ¿qué me está diciendo? Pero era exacto lo que te estaba diciendo. Trabajar al lado de Fran González, Rogelio Blaín, estaba también Silvita Águila, estaba Blanca Rosa Blanco, con la que volvió ahora a la televisión, Blanca Rosa, y tuve ahora el honor de mi último trabajo que terminé hace poquito, un cuento para la televisión que dirige Marta Recio, y es el regreso de Blanca Rosa Blanco a la televisión. Muy bonito trabajo, ahora está en fase de edición. Es un cuento para la televisión y tuve el honor de trabajar con Blanquita otra vez después de tantos años. Nosotros fuimos los fundadores de Tras la Huella. Blanca Rosa, Albertico Puyol, Jorge Feli Alillo. Fuimos los que fundamos ese programa y desde ahí no habíamos trabajado juntos más nunca, Blanquita y yo. Y ahora me dio mucha alegría poder haber hecho esto con ella. Las Huérfanas es una de mis novelas más recordadas. Por Néstor Jiménez, por Luisa María Jiménez, por Mario Limonta, que en paz esté, era como mi padre en vida, era mi padre. Hace poco falleció. Y es uno de los recuerdos más lindos que me voy a llevar de esa novela, haber actuado al lado de Mario Limonta. Así es. Bueno, sí, que en paz descanse. Por esa época
disfrutamos, bueno, de una película que para mí tiene que estar entre las 10 mejores películas cubanas que hace poco se estuvo retransmitiendo y la volví a ver porque me encanta, Los Zafiros. Zafiros, locura azul. Locura azul. Hablas de química. Yo creo que si un trabajo expone la química entre los actores, sin dudas es esa película. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo llegas a ella? ¿Cómo se forma el elenco? ¿Cómo recuerdas tú? Hay una anécdota que yo siempre hago que es genial con esa película porque yo no era Ignacio, yo era el Chino. Pero Ignacio era Humberto Páez, que en gloria esté. Pero por cuestiones de casting, no sé, no pudo ser el personaje de él y me pasan a mí para Ignacio y entonces nos dimos la tarea de buscar al Chino. El Chino era Néstor, estaba en España y a Luis Alberto y a mí se nos ocurre, ven acá, el Chino. Bueno, que sí. Oye, Néstor, que no está haciendo nada, que está en España. Y llamamos a Néstor y Néstor enseguida vino corriendo, pero que estábamos gordísimos todos. Era una época que no sé qué pasaba. Que estábamos y Rolando Núñez, ¿te acuerdas? J. Perro, ese, que en gloria esté también, ese excelente actor, con aquella voz de aguardiente que él tenía, dijo, oye, estoy enterado de que van a hacer Los Zafiros. Y le dieron, van acá, ¿y quiénes son Los Zafiros? Y le dijeron, no, Luis Alberto García, Néstor Jiménez, Sirio Soto y Bárbaro Marín. Y dijo, y esas 4 mulatas gordísimas van a ser Los Zafiros, serán las de Aida. Ese Rolly. Y yo digo, coño, a ver, hay que ponerse para las cosas. Nos cuadraron ahí en el Hotel Coli, no se me olvida. Y además un saludo para la gente del Hotel Coli que se portaron con nosotros divinos. Nos pusieron una dieta de esa a morir porque estábamos, cuando de todo éramos más comelón. Hicimos unas sesiones de gimnasio que recuerdo el primer día. Néstor es una persona que nunca ha hecho una plancha en su vida. Cuando le entrevisten aquí en algún momento, traten de verle las manos, háganle plano a las manos de Néstor Jiménez para que vean que tiene manos de Luis XV, de Luis XVI, manos de rey. Lord. Sí, de rey, de siempre tuvieron guantes, eso nunca cogió una guataca, eso nunca cogió un machete. Y de pronto vamos al gimnasio del Coli y el profesor nos ve y dijo, aquí hay trabajo que hacer. Y todos nosotros así, y Néstor al lado. Dice, bueno, unas cuclillas, dice Néstor. ¿Cómo que cuclillas? No, dice, no, eso qué cosa es. Y bueno, empezamos a hacer nosotros. Y cuando miramos para el lado, Néstor estaba así. ¿Y eso qué dice? Ese es mi ejercicio. Digo, mira qué clase de personaje tú eres. Nada, bajamos de peso, pudimos hacer la película. Y también ahí hubo mucha química. Entre los 4 actores tuvimos una química que se ve. En la película se ve. Vivíamos prácticamente las 24 horas juntos. Desde que a las 9 de la mañana llegábamos al ensayo hasta las 12 de la noche, porque cuando terminábamos de ensayar, nos íbamos siempre para casa de Luis Alberto García. Y ahí nos poníamos a cantar todas las canciones. Poníamos las canciones primero de los discos y eso, y después parábamos y las cantábamos nosotros. Porque estaba Leiva también, que hizo de Galván, y él fue el que nos puso en talla a nosotros, te digo, musicalmente. Tú haces la prima, tú haces la segunda, tú haces la tercera. Y si te fijas bien, en la película hay momentos en los que somos nosotros los que estamos cantando. Las voces de haciendo ustedes se voces. utilizaron. Casi todo es doblado, pero hay momentos en que están las voces de nosotros, sobre todo la mía. Yo canto en varias ocasiones en la película. Hay una parte que es al principio que entro yo con el falsete ese que tenía Ignacio, que no era falsete, era un re sobreagudo. La gente equivocadamente le dicen falsete, pero no es falsete. Y entro yo, hago esa voz. Bueno, hace unos años atrás, hacía esa voz, salía yo y entraba la de Ignacio y nadie se daba cuenta. Que había un cambio de voces ahí. Que era un actor y después entraba el cantante, tema original. además que cantaba muy alto. Y nada, nos las pasamos divino, disfrutamos muchísimo. Hicimos la película muy alegres porque dijimos, bueno, ¿cómo eran Los Zafiros? Eran unos tipos campechanos de barrio que cantaban aquí, vamos a hacer así mismo. Y eso se ve en el reflejo. Eso salió en la película. Y por eso ha sido una película muy popular. La gente todavía la siguen proyectando y la gente todavía sigue viendo la película. En fin. ¿Y cómo tomó la familia? ¿Estuvieron contentos los familiares con el trabajo? La familia, esa fue la prueba de fuego. Que a los ensayos nos ponían a los familiares de Los Zafiros
Y nosotros un poco acomplejados, porque si te pones a ver, yo no me parezco a Ignacio, Néstor no se parece al Chino, Luis Alberto tampoco a Miguel y así. Pero cuando ya pasamos, no tuvimos mucho tiempo. Estuvimos 1 mes y medio, 2 meses fue lo que tuvimos de entrenamiento, porque urgía hacer la película. Y cuando ya nos caracterizaron, recuerdo que le dijeron a la familia, vengan a este ensayo hoy. Los pusieron ahí, nosotros entramos los 4, ya caracterizados, con aquello, ya tú sabes, ahora se está usando esos pelos, pero nosotros lo pusimos en moda en aquel tiempo. Y entramos ya con los trajes y le cantamos con las voces de nosotros, le cantamos una canción y después empezamos a doblar. Y yo veía a la gente así, mira, era como temblando, erizado. Y una se paraba y decía, yo estoy viendo el fantasma del Chino, estoy viendo. Y eso fue lo que nos dio a nosotros ya la certeza. La confianza total. Y la certeza de que más o menos por ahí iba el camino. Estábamos ya más o menos preparados para empezar a rodar. Fue muy lindo eso, de verdad. ¿Cómo continuó tu carrera? Bueno, mi carrera ¿Qué pasó? Ya llevo 40 años de Muchas carrera. telenovelas, muchas series. Muchas telenovelas. Tras la huella estuviste... Cine, Tras la huella, después Patrulla 444 con Rolly. Hubo una etapa que me fui a Colombia. Me fui a Colombia 10 años y en Colombia hice, entre series y novela, hice 23. Entre serie y novela, 23. Casi lo que yo había hecho aquí en Cuba en 10 años. O sea, no paraste de trabajar. Colombia se hace mucha televisión y yo prácticamente no paré. Yo me sentí muy a gusto trabajando ahí. Al principio era a partir de cero. Yo era aquí, Bárbaro Marín, pero allá no me conocía nadie. Algunas películas, Los Zafiros fue premio allá. En el Festival de Cartagena, Zafiro había sido premio, pero bueno, esos son la gente que van al cine. Y el cine en Colombia no es tan fuerte, es bueno, pero no es tan fuerte como la televisión. La televisión es muy poderosa. Y tuve que partir de cero, hacer muchos personajes que eran para colombianos. Y yo tuve que meterme adentro del acento. De los acentos. Porque no solamente tú dices, amo un colombiano, no, ¿qué tipo de colombiano? De la costa, de Barranquilla, de Cartagena, de Cali. Por ejemplo, el que hice en la novela Nietzsche era de Cali. Y hablaba así, vos, ¿entiendes? ¿Me entendés? ¿Oís? ¿A mí me respetás? ¿Entiendes? Yo decía, ¿qué hago yo? Este mulato ahora me respetás, ¿oís? Bueno, hay que ponerse, y bueno, nada, hay que estudiar. Te buscan un coach. Eso está también en el interés que tú tengas. Si no, quedas en Colombia para cuando te llamen a ser un latino. Personaje cubano. Y yo dije, no, si no trabajas. Y yo dije, esto va por aquí. Y me metí en la onda de hacer acentos de Medellín, que son el que gusta aquí, que son los paisas. ¿Entiendes? Que es el que le gusta a la gente porque es el que más se ve. Pero son muchos acentos que hay que hacer en Colombia. A mí me fue bastante bien, yo me sentí muy contento. Llegué a ser muy conocido en Colombia, casi como aquí, porque realmente tuve la oportunidad de hacer novelas que fueron muy exitosas y series que fueron muy, muy exitosas. Y cuando son muy exitosas, pues ahí hay también otro tipo o sea, el proceso ahí es distinto aquí. Allá se hace una novela, se escriben, por ejemplo, 30 capítulos. Una novela de 100, que se pretende que vayan a ser 100 capítulos. Se escriben 30, se producen y se salen al aire y tú vas a hacer los 30. Si esa novela no gusta, esa novela se quedó en 30 capítulos. Si gusta, va hasta 100 y si sigue gustando, le hacen 120, 150 o le hacen una saga, ¿entiendes? Una segunda parte. Entonces ellos trabajan con la reacción del público. Y aquí se trabaja con proyecto terminado, ¿entiendes? Esa es una diferencia porque no todo se hace así, ¿no? Sobre todo en las novelas. Pero es una manera de ver qué le está gustando al público. Y como es los sponsors, los que pagan la televisión, si no gusta, pues se va del aire. Ellos no pueden perder dinero. Entonces. Bueno, pero te propongo hacer otra pausa y seguimos conversando de esa gran trayectoria por Colombia y tu regreso a Cuba. Muchas gracias. Enseguida regresamos. Con sinceridad y sin secretos. De místicos pesares que hace al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares infinitos y negros de mis penas. Hay infinito y negros de mis penas. ¡Chao! ¡Oye, mi muro!
Mi puro, actualízate y vende mango. Actualízate tú, que no sabes ni de música y mucho menos de agricultura. Esto no es temporada de mango, papá. Tiene que verte eso. Ya estamos de vuelta y Bárbaro, te invito a un refrescante helado de chocolate de Charo. ¿Te gusta el helado? Chico, ¿No? no ¿Lo sé, dejas a mí si quieres? chico, no sé qué decirte, pero qué rico, chico. No, si es que yo estaba mirando y decía, ¿qué día es? No, no estamos en diciembre a hacer el Día de los Inocentes. ¿Me quieren coger a mí para eso? No, sí, es de verdad. De verdad. Ey, de verdad. Miren esto. Y exquisito que Oh, está. Muy ¿de rico. dónde salió esto? De Charo. Charo, rico. Bárbaro, antes de irte a Colombia, Espérate. hubo una novela que también fue súper exitosa, Al compás del son, dirigida por el Chino Chong. Y creo que debemos dedicarle unos minutos a esa gran obra, que también estás bien cerca de la música. Y de mis directores favoritos, porque además, mi hermano, la frialdad del helado, me tiene las cuerdas vocales. El Chino Chong, ya hemos trabajado juntos en algunos proyectos. Al compás del son fue maravilloso. Y él tuvo la genial idea de dejar que los actores que estábamos interpretando a los roles protagónicos, éramos los que tenían que cantar. O sea, los actores que cantaban, que tenían personajes que cantaban en la novela, que lo hicieran ellos mismos. Yo recuerdo que hubo un primer director musical que tuvimos que dijo, no, eso no, si eso va a ser así, no va a ser exitoso, es mejor poner actores, cantantes profesionales. Y el Chino le dijo, no, precisamente lo novedoso que yo quiero tener en esta novela es eso, que sean los actores. Y estaba Edith Mazola cantando, estaba Sahari cantando, estaba Yoraisi Gómez también cantando, que canta precioso. Ulises también, Ulises González. Luis Carrer también. Luisito, y estábamos también entonces por la parte del septeto, estaba Beatón y estaba yo. Todas las canciones que se escuchan en la novela, cantadas por el septeto, somos Beatón y yo. Todos los números. Yo tengo en mi casa, que quiero ver cómo paso eso para una memoria, un CD, porque cuando aquello todavía habían casetes, y yo los tengo en un casete, y no sé cómo pasar eso, por eso tengo 54 temas grabados por Beatón y yo cantando. Fue un trabajo duro. Sí, de es un trabajo grabación. con Efraín Ríos, recuerdo de los hermanos Ríos, abuelos que hicieron la canción Qué manera de quererte, qué manera, que fue el que terminó siendo al final el asesor musical. No, el asesor fue Helio Orobio, fue el asesor musical. Y el director musical fue Efraín Ríos. Y fue el que nos puso, eso fueron horas, madrugadas, porque tienes que afinar por aquí y tal, pero de verdad que hizo un trabajo exhausto, pero ahí se vio el resultado. Y cuando yo recuerdo que salía a la calle, la gente me decía, oye, pero qué lindo el septeto. Yo le decía, no, Beatón y yo somos los que estamos cantando. ¿Cómo? ¿Son ustedes? Sí, somos nosotros. La gente pensaba que era un septeto de verdad. Y eso, bueno, de verdad que me da mucha Te alegría. ha tenido muy cerca de la música. Me encanta la música, me encanta la música. Ahora mismo estoy haciendo una peña, bueno, peña no, una descarga que yo hago, pero es más bien musical. Tengo ahí cantante, tengo un guitarrista que me acompaña, él también canta, a veces va un saxo, en fin, tengo ahí formado un lío y básicamente es musical. Ya saben, esta posibilidad de disfrutar buena música, actores, dramatización. No, se pasa rico allí porque también es una manera inusual, ¿no? De ver a un actor haciendo otra cosa. Han ido por ahí, muchos actores han ido ya. Y la estoy disfrutando muchísimo. Eso es lo más importante. Es que a mí me gusta más la música que la actuación. ¿Te gusta Siempre más la lo he música? dicho, sí. Yo soy actor por no haber sido músico, pero yo realmente, es que mi padre era músico. Mi padre era cantante, trompetista, autodidacta, porque no estudió nada. No estudió y leía y solfeaba y todo, teoría y solfeo, y empírico. Nunca estudió nada. Y yo recuerdo de niño que él me puso a aprender y aprendí a solfear con la trompeta, porque él era trompetista también. Y mis inclinaciones siempre de niño fueron por la música, por el canto, la guitarrita, esto. Pero como no estudié eso, entré por este mundo de la actuación. Entonces he tratado siempre
de mezclar una cosa con la otra. Si te das cuenta, los proyectos que más yo vacilo y a los que más, yo a todos les doy la vida, pero bueno, con los que más me siento así, como pececito en el agua, son los proyectos musicales. Zafiro, Al compás de son. Yo hice una obra de teatro que le dimos la vuelta al mundo haciendo Benny Moré y cantando temas de Benny Moré, se llamaba Delirio Habanero, la obra. Estuvimos en España, por el mundo. Me encanta la música. Qué bueno. Muchísimo. ¿Y cómo fue ese reencuentro con el público cubano, con los medios de comunicación, después de estar 10 años, donde, bueno, muchos de nosotros te disfrutamos en esas series, pero la mayoría del público quizás no? Fue muy lindo ese reencuentro otra vez con mi pueblo, con mi público. La gente me lo agradece muchísimo. Enseguida tú ves comentarios de dónde estará fulano, y dónde estará mengano. Y siempre cuando se vuelve al lugar de uno, es muy lindo, ¿no? Es muy lindo porque por todo el cariño que la gente te profesa. ¿Cuánto cambió la televisión en esos 10 años, la televisión cubana? Si lo sientes así. Yo pienso que, bueno, es que tenemos una cantidad de problemas que inciden en todo. Incide en el cine, incide en la televisión, incide en el teatro, incide. Lo que pasa es que no se han muerto las ganas de hacer. Y sí, de vez en cuando, mira, yo he visto proyectos buenísimos que están saliendo. Ahora mismo no te voy a poner ejemplos porque son tantos y no quiero dejar a nadie fuera. Pero sí hay muchos proyectos, pero también hay cosas que se hacen que tú dices, bueno, gastar tanto dinero para hacer esto, que te vas a la red y a la gente no... O sea, son proyectos que se hacen con mucho amor y todo, pero... Y sin embargo, aquí hay mucho talento. Aquí el talento es algo que se sobra en este país. Guionistas, realizadores, directores, actores, actrices, bailarines. El talento cubano es algo envidiado en el mundo entero. Si mal no recuerdo, regresaste con la novela Tú. Ah, regresé con aquel personaje ¡Echa! simpático que se Luis Basilio, déjame decirte que también fue una idea de Lester que cantara en esa novela, porque el personaje no cantaba. Incluso hay un tema que es mío, porque tengo algunos temas que he hecho. Y en esa novela hay un tema que se llama Su Lado, que yo lo había hecho en Colombia y a Lester le encantó y me dijo, yo lo había hecho con una guitarra, tipo trova, y me dijo, no, ese tema me encanta, vamos a hacerlo, pero con un mariachi. Y de pronto me buscó un mariachi, era una serenata que yo le daba a mi negrona Fred Espinda, que yo me asomaba con la esa y venía todo el mariachi y le daba fue una escena muy bonita. Esa escena él la engrandeció con ponerle ese mariachi porque realmente escrita en una escenita muy sencilla. Y él le puso todo aquello y se hizo una escena tan linda que yo la guardo con mucho cariño. Y esa novela también, que tuvo muchos detractores, pero gente que le gustó muchísimo. A mí mismo me decían, él vino de Colombia y mira cómo se quedó hablando. Y porque yo decía, echa, hasta que yo tuve que explicar en 1000 entrevistas que mi personaje hablaba así porque era un homenaje que yo le estaba haciendo a Compay Segundo. Y si cierran los ojos y escuchan, es Compay Segundo que está hablando. Vayan a una entrevista y miren a Compay. Incluso esa frase hecha, de donde yo la saco, es de Compay Segundo. Porque yo en el 2000 protagonicé una obra que él escribió de teatro. La única obra que él escribió que se llamaba Se secó el arroyito, que es el nombre de un tema de él. Y yo protagonicé esa obra y andaba con el maestro para arriba y para abajo. Y él me decía, Barbarito, porque ese personaje que estás haciendo soy yo. Porque yo algún día en mi vida, yo tengo que hacer esa voz, ese personaje, yo tengo que incorporarlo a algo que me toque hacer. Y ahí mismo vi músico frustrado, carretillero que anda pregonando, no sé qué, tiene a Compay Segundo metido aquí en su cabeza porque es fanático de Buenavista Social Club y este habla así. Una buena oportunidad Y hacerle el homenaje a ese grande. Y el personaje fue muy agradecido porque era un bonachón y la gente... Bueno, déjame decirte, la frase se hizo viral. Yo tengo videos ahí en mi móvil de niñitos y niñitas que los padres me mandaban los videos. Mira esto. Y los niñitos chiquiticos, haciendo así, de lo más lindo, muy lindo. Hay una película ahora dominicana que protagoniza junto a Tamir Bariño. Acabo de venir de República Dominicana. Hicimos, el año pasado, Taimí y yo protagonizamos allá en Dominicana una película que se llama El Tiburón. Y fuimos ahora a la premier y la película muy chévere. Ojalá se ponga aquí. Vamos a ver cuándo
porque primero tiene que hacer el periplo internacional de festivales y entonces luego vamos a ver cómo hacemos para ponerla aquí en este país. Una película muy bonita. ¿Cómo fue esa experiencia? Es una película de mar y entonces tuve la gran experiencia de trabajar en una piscina. Yo nunca había trabajado en un tanque donde se hizo Piratas del Caribe, donde yo hice esa película. Imagínate que yo estaba sentado en un camerino y me dice, ¿estás sentado en el camerino de Brad Pitt? Y yo, ¿qué? Me dice, ahí ese era el camerino de Brad Pitt. Hacía 3 meses, él había estado ahí en ese tanque, porque eso es tanque y estudios. Después del tanque tiene estudios. Y ese era el camerino de él. Y Taimí tenía el camerino de Judy Foster. Dijeron, no, y tú estás en el camerino de Judy Foster. Y yo me sentaba y decía, a ver que se me puede pegar. Y entonces, nada, el tanque es una experiencia, es una piscina infinita, donde tiene el mar atrás. Y entonces tienes para hacer efectos de tormenta. Esa película tiene mucho de eso. Es película de alta mar. Tormenta, yo nunca había vivido esa experiencia. Y yo decía, bueno, ¿y cómo van a hacer? No, tiene unos motores que de pronto tú hace olas. Es una piscina y de pronto tú miras así, ves una ola como si el mar se puso más. Tú dices, ¿qué cosa es esto? Y ya después con la magia de las cámaras, increíble. Casi todas las películas de mar se están haciendo en los tanques. Hay 4 en el mundo. Uno en Hollywood, otro en España, otro en Inglaterra y ese que hay en Dominicana. Son los 4 que hay. Bueno, pero quiero que en nombre de todo el equipo de Entre Tú y Yo, además de agradecer tu presencia, de darte algunos regalos para que lo tengas de recuerdo. Muchas gracias. Como es habitual. Ay, qué bien. Acá tenemos, bueno, esta pintura de nuestro director de arte de la Hiera, Muchas gracias, qué linda. para que la enmarques y la tengas de recuerdo. Como me gustan los cuadros, me gusta mucho la pintura. Mira, del bolo, esta billetera, Wow. de cuero. A ver, ¿ya viene con dinero adentro? No, creo que no. No, está bien. Te toca a ti. Muchas gracias, qué linda. De La Habana, esta fragancia. Ay, un gracias. perfume bien refrescante. Qué rico. Y del Salón Lili, una invitación completamente gratis, un centro de belleza y estética. ¿Ah, sí? Ahí está la dirección y todos los detalles para que te ¿Y llegue. qué horario tiene? ¿Qué horario Ahí, tiene? ahí están todos los No, detalles. saliendo de aquí voy para allá. Ah, para allá no, directo. estoy embarcado. Bueno, si te gusta el helado de chocolate, también te gustan los bombones Oh, de Chocomanía, unos bombones pero creo que ustedes me espectaculares. están consintiendo demasiado, ¿Viste? señores, demasiado. Muchísimas gracias. Y de Isla Flor, combinado con tu pantalón rojo, estas No, rosas, gracias. siempre de ladera con No, los qué bonito, detalles. muchísimas gracias. Óyeme, Alejandro, yo soy también excelente admirador, un gran admirador tuyo. De verdad pienso que has hecho un trabajo y que eres ahora mismo ejemplo para todos los jóvenes de tu generación. El alcance que tiene en las redes, la cantidad de seguidores, la gente que admira mucho tu trabajo, lo emprendedor que ha salido. Yo pienso, señores, que hay que darle un gran aplauso a este muchacho. ¿Verdad que sí? Sí, mi hermano. ¿Verdad que sí? Gracias, bueno. Gracias. Lindas, me has emocionado esas palabras. De verdad, tú sabes que te quiero y te admiro muchísimo. Vamos rápido a tomarnos el helado antes que se nos derrita. Dale, mi y no hermano. te preocupes que en la nevera tenemos una neverita, un pote también para que te lleves. ¿Puedo poner esto aquí un momentico Sí, para...? ponerlo ahí. Recordarle a todos los Oye, amigos muchísimas televidentes, gracias. fieles seguidores de nuestro programa, que nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por Cubovisión. Hay que ve tomando Sí. helado. Siempre Entre Tú y Yo con sinceridad y sin secretos. Bárbaro Marín, ¿cómo lo has pasado? Muy chévere, muy chévere. Quiero mandarle un saludo a mis hijos, a mi mamá, señores, María Fernanda, Dieguito, Betty, Katy, mis hermanos. A Belisa, que la estuviste mencionando. Carolina, Belisa, mi chama Belisa. Chao, 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 chao. Es que está muy rico. A todos los amo. Y gracias por la invitación. De verdad que sí. Porque esto es Entre Tú y yo. Quedó claro.